bien, vamos a continuar con el programa y me indican que ya está con nosotros Milagros Leiva, así que voy a tener el honor de presentarla, iniciando esta serie de conversatorios e interesantes ponencias. Milagros Leiva Gálvez es natural de Huancayo, actualmente reside en Lima. Ella estudió en el Colegio María Auxiliadora de Huancayo, posteriormente estudió comunicaciones en la Universidad de Lima. Es conductora de programas como Sin Peros en la Lengua, No Culpes a la Noche. Igualmente conduce también el microprograma 5 Minutos y es periodista del diario El Comercio. Quiero que recibamos con fuertes aplausos a Milagros Leiva, que ya se encuentra con nosotros. Milagros, por favor. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Comunícate. Sí, me intimida esto. Tiene vida propia el micro. Ya, quédate ahí ya. No, está bien. Sí. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a la semana de Comunícate. Me encanta ir a las universidades, suelo dar talleres de crónicas y entrevistas. De hecho, en mi alma mater, que es la U de Lima, creé ese curso. No sé si ustedes aquí tienen un taller de crónicas y entrevistas, espero que sí. Si no lo tienen, muy mal hecho para los que sigan la carrera de periodismo, porque la entrevista es un género tan complicado que hace falta seguir un taller, y la crónica ni se diga. Yo siempre digo que solo quien sabe entrevistar puede hacer una crónica, porque la entrevista es el oxígeno del periodista, ¿no es cierto? Todo el día estamos preguntando, cuestionando y ¿qué pasó? Alguien está hablando, ¿no? Ah, hay transmisión en vivo, ya. Perdón, suelo ser una antena parabólica y si algo empieza a suceder estoy tratando de rastrear quién habla. ¿Todos estudian acá periodismo? ¿Todos son estudiantes de comunicaciones? Ah, ya. ¿Y todos van a periodismo? ¿Quiénes van a periodismo? Ah, bueno, somos como 10 locos, está bien. Espero que después de esta charla vayan 20. El periodismo es yo cuando ingresé a la de Lima quería ser cineasta. De hecho, todavía lo quiero ser. Espero que antes de irme a este mundo pueda dirigir mi película, que la estoy escribiendo hace mucho tiempo en mi cabeza. Estoy escribiendo un guión hace mucho tiempo y bueno, ya cumplí mi sueño de volver a la actuación, porque cuando era de la edad de ustedes yo actuaba, hasta que un día me dijeron que tenía que decidir si iba a actuar o iba a estudiar, y entonces tuve que decidir estudiar. Y cuando ingresé a la de Lima yo solo quería hacer cine, para eso ingresé a la de Lima, porque me gusta narrar, pero en esa época, que era una época muy complicada para todos, lo único que pasaba era que Sendero estaba metido en el Perú y habían muchos coches bombas y todo era una desgracia, no había industria cinematográfica, todo era muy complicado, yo no tenía dinero y me di cuenta que no iba a poder hacer cine porque era muy caro. Y un día llevé un curso de periodismo que se llamaba Fundamentos de la Información y descubrí que la noticia es una historia y que si a mí me gustaba narrar historias, me iba a gustar narrar noticias. La única diferencia con una película es que en un hecho noticioso todo lo que sucede es más o menos verdad. Todo está aparentemente sucediendo, pueden haber engaños, pueden haber mentiras, pueden haber declaraciones falsas o tergiversadas o inventadas, pero lo que estamos viendo ante nuestros ojos está sucediendo. Y entonces muy pronto me fui al periodismo. Rápidamente decidí que ya no iba a ser cineasta, que iba a ser periodista, y casi al inicio de mis estudios, en cuarto ciclo, alguien está hablando y ¿quién es el que está diciendo todavía no cuentes? ¿Quién? Cuéntenme. ¿Quién es el director que se está haciendo sentir? Alguien por acá, ¿no? Bueno, no importa, porque estoy acostumbrada a que digan de todo en la oreja mientras uno anda hablando, ¿no?
y descubrí pronto el periodismo narrativo. ¿Ustedes han leído a Tom Wolfe, a Guy Tallez, a Norman Mailer? ¿No? 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 Los que van a periodismo, ¿saben quién es Tom Wolfe? No. Ah, no, yo tengo que hablar con el decano de esta facultad. ¿Quién les enseña periodismo? ¿Ah? ¿Quién? Ricardo. ¿Qué Ricardo? ¿Cómo se apellida Ricardo? Ricardo Ramos. Ya, es periodista. De la de Lima, no lo conozco. ¿De qué época será? ¿Y qué otro está aquí presente? ¿Quién es Ricardo Ramos? Hola, Ricardo. ¿Y en dónde has ejercido el periodismo? No lo veo, qué mal. ¿Eres ingrato seguro o tacaño? ¿Cómo es? ¿Un poco qué? Ah, por eso no nos conocemos. Bueno, a Ricardo Ramos tengo que decirle que por favor se les presente a ustedes a los periodistas narrativos, que son los que crearon esta corriente preciosa, hermosa, extraordinaria, que es el periodismo narrativo, como yo entiendo, como yo lo creo. Cuando descubrí a Tom Wolfe y cuando descubrí a Guy Tallez y a Norman Mailer, simplemente mi vida cambió. Entendí que la noticia tiene que estar bien narrada, tiene que ser una historia que esté bien contada para que el lector, para que el oyente, para que el televidente se enganche. Desde siempre quise dominar el texto y por eso empecé en el comercio hace 20 años. Yo mi carrera periodística, cuando era chica como ustedes, la había empezado en la televisión. Era reportera de un programa económico que se llamaba Promoviendo y supuestamente mi destino y mi camino era seguir por la revista dominical o por Panorama. Pero yo sentía que si hacía solo televisión no iba a dominar el texto y yo quería ser cronista, yo quería ser entrevistadora y creo que no me equivoqué, creo que hice el camino a la inversa y ahora que estoy en la televisión y ya pasé por la radio, lo único que sé es que solo quien domina el texto puede quedarse largo tiempo oprimida en esta profesión. El periodismo es una carrera para locos, para apasionados, para gente que no duerme, para gente que no tiene horarios, para gente que está dispuesta a cancelar muchas cosas personales de su vida, pero es una carrera sumamente divertida, entretenida, distinta, vertiginosa. Todos los días pasan cosas distintas. Un día entrevistas a un mendigo y al día siguiente puedes entrevistar a un presidente y un día te enfrentas a un orate y al día siguiente a la persona más cuerda que puedas haber encontrado en tu vida. Y un día puedes descubrir que hay un club del esófago donde ex suicidas que se han reventado el esófago porque han tomado raticida, te dicen que en verdad fue una locura querer suicidarse y al día siguiente puedes entrevistar a la asociación de personas pequeñas que piden gritando que no les digas enanos. Eso es el periodismo y eso lo entendí. El periodismo es un largo viaje inesperado donde todos los días suceden cosas. Todos los días encuentras personajes distintos que te interpelan, que te enseñan y que te ayudan a descubrir tu propia vida. La entrevista la elegí porque es el género más espectacular que yo he podido encontrar en medio de mi carrera. He pasado por todos los géneros informativos de opinión, he hecho notas, he hecho reportajes, son 20 años trabajando en un mismo periódico, he pasado por todas las secciones. Y cuando digo todas las secciones son todas, incluido el horóscopo. Una vez y eso no debo de decirlo, me dicen en el comercio, no lo digas, pero una vez la brujita se enfermó y yo tuve que escribir el horóscopo y por supuesto ese día solo miraba a mis amigos de la redacción, les decía, ¿tú qué signo eres? Y Cáncer, y le daba un mensaje, ¿no? Al día siguiente salió, creo que, no sé cómo habrá salido mi horóscopo, pero fue la única y 21 vez que escribí. También he escrito en algún momento, no escribí, pero edité, creo que solo una vez la página de religión, que creo que ya no existe, pero cometí un error tan grave que un poco más y me excomulga el cardenal, porque pasé en limpio una carta de un padre que escribía en el comercio y puso él que Santo Tomás había tenido una revelación, pero yo no sé por qué puse que había tenido una relación. Y salió publicado en el comercio que Santo Tomás había tenido una relación y al día siguiente hubo un escándalo y ya vino el padre a decir quién se había atrevido a escribir que Santo Tomás había tenido una relación y yo era muy chica
Y decía, bueno, pero es posible que haya tenido una relación, uno nunca sabe, ¿no? Claro, y un periodista siempre duda, y el padre, por supuesto, me dijo que nunca más iba a tocar la página de religión, y desde entonces creo que fui vetada, pero he escrito muchos reportajes sobre religión, sobre la historia de María Magdalena, de Judas. Me encantan los personajes que están al borde, ¿no? A los que no quieres descubrir porque supuestamente no son tan buenos, ¿no? Los buenos aparentemente aburren, pero yo creo que los buenos también son malos. Entonces, como creo que todos somos claroscuros, el género de la entrevista me ayudó muy pronto a descubrir quién era quién. Y creo que el gran secreto de todo periodista está en la investigación. O sea, si algo les puedo decir de esta carrera es que primero no busquen notoriedad, ni no busquen querer entrar a la radio porque quieren que la gente escuche su voz tan hermosa y aflautada, ¿no? O de repente aquí hay un hombre que habla pues con esa voz de hola 99.9, ¿no? ¿Cómo estás esta noche? Y tú dices, ese hombre, qué voz tan impresionante que tiene, y ese periodista solo quiere porque entrar a la radio porque quieren que conozcan la voz tan varonil, sexy y espectacularmente seductora que tiene, y a mí me parece eso una gran tontería. Y si son muy hermosas y muy bonitas y muy sexys y también muy bien plantados, seguramente quieren entrar a la televisión porque quieren que el mundo descubra lo espectaculares y seductores que pueden llegar a ser, y también les digo que están demasiado equivocados. Yo creo que hay gente que entra por eso y hay gente que se estrella por eso, ¿no? Creo que el periodismo siempre bromeamos en el diario y decimos que el periodismo es un apostolado. Lo decimos porque a veces sabemos a qué hora entramos y nunca a qué hora salimos. Y entonces cuando es feriado y todo el mundo está en la playa y tú no, siempre bromeamos y decimos que el periodismo es un apostolado. Yo he llegado a pensar que sí lo es, porque he pasado muchas horas de mi vida encerrada en una redacción, sin saber si afuera llovía o había mucho sol, y he pasado largos años de mi juventud escribiendo y escribiendo y escribiendo, pero me motivaba mucho saber que podía ayudar y que a través de mis entrevistas o de mi observación, los lectores, la gente podía descubrir otras historias poderosas, ejemplificadoras y tan contundentes que te podían motivar a que nunca más sucedieran por tenebrosas o que se repitieran 1000 veces porque eran demasiado buenas. Y eso es lo que me motivó a entrar al periodismo: contar, narrar, decirle al otro, que puede ser un lector, que puede ser un oyente, que puede ser un televidente, que hay alguien afuera que está haciendo cosas, y que los periodistas solo somos puentes a través de los cuales discurren otras personas. Entré a la televisión porque yo quería que la gente viera la cara que ponían los entrevistados cuando yo les hacía ciertas preguntas. Sentía que cuando narraba eso a través del comercio no podían ver la cara del presidente o del artista que conmovido o molesto, o llorando, sonriendo, me contestaba una pregunta más o menos osada o complicada o quizás demasiado inquisidora. Y mi única motivación para entrar a la televisión fue esa, fue que la gente pudiera ver a la gente. Y hace 3 años estoy haciendo un programa que es diario. Yo quería quería trasladar el género de la entrevista a la televisión, que es lo único que creo sé hacer. Y con el tiempo empezó a surgir que gente que yo no conocía empezó a llegar a denunciar y a denunciar y a denunciar, y ahora siento que he mutado un poco y estoy un poco, diría, complicada, porque yo siento que me falta tiempo para volver a esas entrevistas en profundidad que tanto amo.
y quiero el 2015, que es un año muy complicado porque es un año electoral, poder hacer un cóctel entre la profundidad de un personaje y la denuncia de un hecho que vale la pena conocerse. Es muy complicado ser periodista porque las tentaciones están ahí expuestas. Si solo quieres fama, puedes hacer escándalo y puedes tergiversar y puedes exagerar titulares y puedes llevar a las cumbres del amarillismo a un determinado personaje y te puedes hacer muy conocida metiéndole el micro sin pedir permiso y sin tener vergüenza y entrando a vidas íntimas porque supuestamente te crees poderosa y crees que porque tienes un carnet periodístico tienes todo el derecho a invadir a la gente. Pero eso yo no creo, y ese es un gran problema porque los que no creemos en eso tardamos mucho en hacer entender a la gente que el periodismo no es eso. El periodismo es una carrera demasiado intensa como para que los cínicos estén en este oficio. Y yo sí creo lo que decía Kapuscinski. Kapuscinski es un gran reportero que ya no está aquí, que se murió, que deberían de leerlo. Y él dictó una de las mejores máximas que yo he encontrado para describir lo que es esta carrera, ¿no? Es un oficio donde los cínicos no son bienvenidos. Y los cínicos pueden llegar a ser capaces de vender notas para manchar honras. Los cínicos pueden llegar a ser capaces de tergiversar declaraciones y mostrar otro tipo de titulares, porque ¿qué importa? Soy periodista y yo no considero que ellos sean periodistas. Yo creo que ellos son delincuentes que se metieron a mi oficio. Y reconozco a los lobos que están afuera y reconozco a la gente que honestamente hace de esta profesión una de las más nobles y larga y no sé si decir complicado o largo, pero uno de los más nobles proyectos de vida. Conozco a extraordinarios periodistas que han trabajado duro y parejo para contar perfiles, para contar para investigar y para denunciar. Entonces, los que quieran seguir periodismo en esta sala tienen que preguntarse primero, ¿por qué diablos quiero ser periodista? Esa pregunta me la hice yo 1000 veces frente a un espejo. ¿Por qué quiero ser periodista? Quiero ser periodista porque quiero ver mi nombre escrito en un periódico y porque eso va a adorar mi ego y va a ser muy lindo y mi familia, ¿no es cierto? Va a decir, qué lindo mi hijo y qué linda mi hija que publica en tal revista y en tal periódico. ¿Solo por eso quieres ser periodista? ¿Quieres ser periodista porque un día quieres ver tu rostro en la televisión y ver que haces reportajes y al final del informe quieres que aparezca tu crédito y tu cara y que digan, ¿no? Escribió o el texto o las imágenes o la edición y aparezca tu nombre? ¿Por qué quieres ser periodista? ¿Qué quieres? ¿Quieres escuchar o quieres que te escuchen? ¿Qué es lo que buscas? Eso es lo que yo, cuando hablé con las personas encargadas de Comunícate, yo les dije que yo tengo un largo taller sobre crónicas y entrevistas, pero entiendo que ustedes no tienen ni el tiempo y que en esta sesión van a pasar muchas personas. Entonces decidí hacer otro tipo de charla y que tiene que ver con la esencia de nuestra carrera. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién te ha mandado a ser periodista? Eso es lo que creo que deberían de preguntarse antes de cruzar a la facultad y antes de meterse a estudiar más y más. Y cuando hayan resuelto esa pregunta, por favor empiecen a leer y lean mucho y lean a los grandes periodistas y lean a los grandes entrevistadores, porque en el mundo hay varios. Y una de las principales que a mí me marcó para siempre es la señora Falaci, que hizo entrevistas poderosísimas y que entrevistó a personajes inolvidables. Y cuando yo leí a Oriana Falaci, yo entendí que no me había equivocado de género y que eso era lo que yo quería hacer. Yo quería entrevistar al Dalai Lama y quería entrevistar a todos los presidentes de mi país.
De hecho, lo logré, salvo con Alberto Fujimori, que hasta ahora no he podido entrevistarlo. Espero que algún día pueda yo entrar a prisión. Siempre se lo pido a Keiko, que me lleve. Sí, pero bueno, Keiko dice que es complicado, porque si Fujimori da una entrevista quizás lo sancionen, ¿no? Porque no puede dar declaraciones. Pero entendí que tenía que meterme en ciertos círculos, ¿no? Y cuando empecé a entrevistar, mis primeras entrevistas fueron a profesionales de psicología, porque yo venía de la UNIFE, de estudiar educación especial, y sabía mucho de retardos, sabía mucho de tartamudez, sabía mucho de todos los problemas mentales o las psicopatologías, sobre todo con el lenguaje que pueden tener los niños. Y entonces cuando entré al comercio empecé muy pronto a entrevistar en la página de salud. Y hice muchas entrevistas a los doctores, psicólogos. Creo que conozco bien a los profesionales de la salud del país. Pero antes de eso, y cuando me hice la misma pregunta de que por qué quiero ser periodista, era porque yo quería, y vuelvo a mis inicios, yo quería ser cineasta. Entonces, si no iba a ser cineasta, quería narrar. Y entonces, si quería narrar, yo quería entrevistar a Vargas Llosa, ¿no? Y quería entrevistar a Gabriel García Márquez, y quería entrevistar a Octavio Paz, y quería entrevistar a todos los premios Nobel, porque yo había leído y se suponía que yo era una mujer estudiosa y tenía que el mundo en mis manos, y era muy joven, y yo tengo que entrevistar a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que entonces vivía. Y cuando entré al comercio me encontré con a Roberto Almandós, que le llamábamos el Pato. Él era el editor de todo lo que no era actualidad, todo lo que no era Lima, lo que no era política, ¿no? O sea, imagínense, hoy si alguien lee el comercio, imaginen todo lo que es luces, deportes, turismo, todo eso, el Pato era editor de todo eso. Y entonces me acuerdo mucho cuando me entrevistó y me dijo, ¿y tú qué sabes hacer? Y yo lo único que le dije es, yo sé contar historias, yo quiero entrevistar a Bryce, ¿no es cierto?, a Vargas Llosa, a García Márquez. Y él me miraba con una cara diciendo, ¿ya? Y yo quiero, ¿no?, entrevistar a los poetas, porque me encanta la literatura, me encanta el cine, y de repente puedo entrevistar a Lombardi, y puedo entrevistar a Trueba, y puedo entrevistar a Walter Sales, ¿no? Y él me escuchaba, claro. Muy bien. Pero no hay sitio en culturales. Y yo, pero yo, que por dentro, ¿no? Porque los jóvenes somos así de soberbios, pero yo he sido la mejor alumna de mi salón. ¿Cómo no voy a...? No se puede. Solo hay sitio en las páginas muy inactuales, y entonces vas a ir a salud, y empecé a escribir sobre la diarrea y sobre los cólicos menstruales y sobre... no saben todo lo que escribí y sobre el colon irritable. Y yo iba todos los días a mi casa y decía, y yo que había leído a Kant, ¿no?, y que había leído a Aristóteles, y que quería hacer mi posgrado de literatura en la San Marcos, porque me creía narradora, estaba escribiendo sobre problemas gástricos, ¿no? Pero eso no fue lo peor. La peor cachetada a mi ego fue cuando me mandaron a la sección de mascotas, porque como era rápida y el Pato me iba dando más obligaciones y más obligaciones. Y cuando llegué a la sección de mascotas, yo agarré mi látigo y iba al baño del comercio y lloraba sola y decía, por mi culpa. Y llamaba a la gente llorando y me decía, se ha perdido mi perro, que se llama Candy. Bueno, ahora Candy es otra. No sé, estoy inventando. Y yo, mande su carta. Y era muy bruja, imagino, ¿no? Le decía, mande su carta, señora. Está bien, deje de llorar, entiendo. Mande su carta al código postal. Mentira, le decía, mande la carta al comercio y dejen de llorar. Y me llamaban mi loro ha muerto. Y mi loro también había muerto. Mi perro, mi gato,
gata en celo, ¿no? Muy linda, busca gato. Era yo, y yo iba al baño y decía, para esto estudié periodismo, para estudiar que el loro aventajado, busca lora, joven, no saben todo lo que escribí en Mascotas, era demasiado, y yo sufría y decía, y mis compañeros de la universidad, ¿no? Esos con los que tú has estudiado, estaban en política, ¿no? Estaban en Lima, en la sección Lima, en la sección de sociedad. Ellos iban a ver los incendios, ¿no? Las revueltas. Eran tiempos de... Claro, ya Fujimori estaba en el poder, ¿no? Entonces yo los veía pasar, ¿no? Están en economía, en internacional, y ellos me miraban con una cara como diciendo, ay, ella está en Mascotas, ¿no? Y yo era como que, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento toda mi carrera se fue al diablo? O sea, ¿qué hago en Mascotas? Pero mi jefe, el Pato, que era un hombre sabio, qué pena que se murió, caray, porque ahora me gustaría hablar tanto con él. Era un hombre tan sabio que me decía, bueno, vas a hacer salud, en familia, ¿no? Informática. Empecé a escribir sobre computador. Yo no sabía nada, pero yo escribía, estudiaba. Y cuando toqué fondo, cuando llegué a la sección de Mascotas, que para mí fue tocar fondo, dije, esto se acabó. Si estoy en Mascotas, tengo que hacer lo mejor que yo pueda y tengo que escribir la historia de los perros, las razas, de dónde viene el Doberman, ¿saben? ¿De dónde viene el pastor alemán? ¿A quién rayos se le ocurrió hacer un chow-chow? ¿No es cierto? ¿Quién es el criador más famoso del Perú que tiene poodles? Y empecé a ir al Kenneth. Y fue maravilloso, empecé a descubrir un mundo, empecé a descubrir a los perros bomberos, a los perros policías, y el orgasmo impresionante de mi paso por Mascotas llegó cuando un perro salvó a toda una familia de una captura terrorista, ¿no? Y yo veía en las noticias que este pastor alemán había salvado a su familia porque había empezado a ladrar y mientras los reporteros de Lima y de policía les iban a ver si había algún herido, yo iba detrás de mi perro, ¿no? Y le decía al Pato, Pato, hay un perro héroe en La Molina, ¿no? Ha impedido que toda una familia muera con los disparos y todo. Y el Pato me miraba como diciendo, corre. Y yo sentía que era, no saben la emoción que siento, porque yo sentía que era, yo quería ser reportera de guerra, entiendan, y yo estaba en Mascotas. Y yo con mi al chofer de la móvil del comercio, vamos a la casa de Rincón, vamos a entrevistar al perro. El perro, bueno, no lo podía entrevistar, pero vamos a entrevistar al dueño del perro. Y el chofer del comercio me miraba, imagino que con pena, ¿no? Diría, pobre Milagritos. Yo me he llevado muy bien con los choferes del comercio. Ellos me han ayudado tanto, me han salvado de tantas cosas. Los quiero mucho a las cañas, como les digo, ¿no? Llegué ese día y nunca me voy a olvidar, ¿eh? Vi que la familia votaba, no sé si a patadas, pero lo votaba feo a Alejandro Guerrero. Alejandro Guerrero, que creo que era el periodista insigne de Panorama, se había metido a la casa, ¿no? Y el hombre, era un hombre, un señor que lo votaba, no a patadas, pero lo votaba. Periodistas, ya se imaginan de qué, lárguese, popo. Entonces yo veía a los periodistas de televisión, ¿no? Era una mancha total, todos ellos pues detrás de la noticia de la captura de este líder terrorista, ¿no? Y entonces yo con mi cara pelada toqué la puerta, pues, ¿no? Nunca me voy a olvidar de la cara. Y abrió un señor, el mismo señor enojado, ¿qué quieren, carajo? Y yo, vengo a conocer la historia de su perro, es un héroe, ha salvado a esta familia. Y el señor me miró así como diciendo, perdón, yo pertenezco a... Y ese día, por primera vez, dije, soy periodista de la sección Mascotas del diario El Comercio. Y ese
señor me miraba como diciendo el mundo se volvió loco. Y yo, además, siempre tenía después lo fui utilizando mucho cuando quería entrevistar a un presidente que no era del Perú, no sé, cuando quería entrevistar a un artista muy famoso, cuando quería entrevistar a Julio Iglesias, después siempre usaba esto, ¿no? Soy Milagros Leiva, trabajo en el diario más importante del Perú, el segundo más antiguo de América, trabajo en el comercio, por favor me puede dar una entrevista. Era como un rollo así que yo no sé por qué lo repetía como un lorito. Y ese día recuerdo haberle dicho lo mismo. Soy Milagros Leiva, trabajo en la sección mascotas del diario más importante del Perú, el diario El Comercio, el segundo de América. Y el señor me decía, perdón, ya pasa. Y él estaba llorando por su perro. Estaba la familia, pero emocionada, porque el perro los había salvado y era mi héroe. Y yo empecé a escribir toda la historia. Y por supuesto, de paso, la historia de lo que había sucedido, ¿no es cierto? Me dio fotos, no saben todo lo que fue. Fue un orgasmo. Y el fotógrafo del diario estaba feliz porque estaba dentro de la casa donde había sucedido todo. Entonces le tomamos fotos a la familia. Me fui rápido al comercio y cuando llegué el Pato me dijo, ¿tienes la historia? La tengo, Pato. Y fue la primera vez que salió una nota mía en la portada del comercio. Y cuando una nota abre un noticiero, cuando una nota tuya abre un noticiero de radio, cuando una nota tuya abre un noticiero de televisión, tú has triunfado. Es como si hubieras ganado una medalla de oro, ¿no? Porque es tu nota, es la nota que abre, quiere decir que hiciste bien tu trabajo, que descubriste una novedad y que por eso está en portada y que por eso va a ir al kiosco y entonces el lector que ve va a decir, oh, yo quiero leer la historia de ese perro. ¿Me dejó entender? Entonces cuando la pusieron en portada yo ya estaba en el orgasmo múltiple de mi vida, decía, por fin lo logré y lo conté como una historia. Y ahí el Pato me llamó y me dijo, a ti te gusta contar historias, ¿no? Pero te lo estoy diciendo desde hace tiempo. O sea, pero claro que me gusta contar historias. Bueno, muy bien, entonces ahora vas a ir a la página de turismo y vas a viajar por todo el Perú y vas a traer a historia de personajes y pobre de ti que no me traigas cosas raras. Y así fue, y así empecé. Y todo esto les cuento porque nunca, y háganme caso, nunca le hagan asco a nada. A nada. Y si algún día caen en la sección, que no creo, ¿no? Pero si cayeran en la sección de defunción, escriban los párrafos más hermosos para los difuntos, porque alguien puede ver y creer que a ustedes les gusta narrar, ¿no? Eso es el periodismo. El periodismo es descubrir la única ventana, la única puerta, por más pequeña que sea, para contar una historia. Y ustedes tienen que entrar con todos sus sentidos y tienen que estar dispuestos a oler, tienen que estar dispuestos a escuchar, tienen que estar dispuestos a ver y tienen que estar dispuestos después a procesar todo eso y a escribir. Tan simple como eso. Eso es mi carrera, ¿no? Yo le agradezco mucho al Pato que no me haya mandado desde el primer día a entrevistar a García Márquez. Bueno, me puse en la cola, nunca lo logré. García Márquez ya está muerto, ¿no? Pero le agradezco muchísimo al Pato que no me haya mandado de frente a entrevistar a Ramón Ribeiro y que me mandara literalmente a pagar piso, ¿no? Yo he trapeado bastante piso y me alegra haberlo trapeado. He conocido todas las secciones del periódico y de todas he disfrutado. Y por eso, cuando entré a RPP y empecé a trabajar con Chema en el noticiero de la UNA, podía hablar de todo. Me di cuenta que todo había servido, que yo había sido como una esponja y que un día podía hablar, en efecto, de problemas en el esófago con personas que han intentado suicidarse con raticidas, como también podíamos hablar un día de, no sé, de hacer notas de turismo, porque también había viajado gracias a mi carrera. Y al día siguiente podíamos entrevistar al ministro de Economía. Entonces eso descubrí haciendo prensa escrita y me gustó mucho que el Pato me arrugara los papeles, ¿no? Ahora es casi imposible de repente decirle a un joven periodista que el texto no sirve, ¿no? A mí me encantaba cuando llegaba y le pedía que me leyera y que corrigiera. Me gustaba cuando
me hacía así el papel y clac, lo tiraba a la basura, ¿no? No lo hacía con todos, ¿no? Por supuesto yo me iba a llorar, ¿eh? Yo soy una llorona, me iba al baño y lloraba y decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, yo que supuestamente leo y que debo escribir escrito mal, y el pato me decía, tú lo puedes hacer mejor. Y él me enseñó la musicalidad del texto a la hora de hacer titulares. Él me enseñó que todo es golpe de sentido en periodismo, que todo es efecto, que me da pena eso a veces en la televisión, cuando estoy en el aire, cuando estoy empezando a coger y a arañar ciertas partes que son demasiado maravillosas para mí, tengo que ir a comerciales. Entonces yo digo, esto es como un coitus interruptus, ¿no? Y mi productora me dice, pausa, 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 y yo la miro, y por eso siempre sufro, no, un ratito más, por favor, un ratito más, y pausa, y yo tengo que ir a la pausa. Pero eso es lo rico de hacer periodismo. Y lo más grandioso es que no se van a aburrir. Nunca se van a aburrir. Si es que en verdad les gusta esta carrera, ¿no? Y creo que además, si es que eligen el género informativo, que tiene que ver con la nota, que tiene que ver con el reportaje, que tiene que ver con la entrevista, van a aprender mucho a escuchar. No. Yo he practicado mucho escuchando, y hay personas de mi entorno que cuando empiezo a hablar con ellas me empiezan a decir no me entrevistes, lo cual me da mucha pena porque no los estoy entrevistando, pero sí estoy practicando mis reacciones frente a confesiones insospechadas, ¿no? Yo la primera vez que le pregunté a mi mamá si ella se había casado virgen o no, creo que fue uno de los primeros momentos en que aprendí a sostener los silencios, ¿no? Si hoy día tú le preguntas a tu mamá algo parecido, prepárate. O a tu papá. Si tú hoy día le preguntaras a tu papá, que ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero está bien, podrían preguntarle algo relacionado a sus experiencias amatorias, y tú eres mujer, porque acá veo a muchas niñas, aprende a sostener el silencio y la mirada. Y siempre le decía a mis alumnos, los mejores entrenamientos para aprender a entrevistar está con el entorno, con los amigos, con el enamorado, con la enamorada. Hazles preguntas complicadas, íntimas, crudas, de frente. Y si te empiezan a mandar al diablo, toma agua, mucha agua, y sostén la mirada. Y vas a ir aprendiendo a escuchar. Y si se quedan callados, no interrumpas, porque lo más probable es que después de ese silencio venga una revelación. Eso es lo que he aprendido haciendo, cuestionando, preguntando. Y lo otro que he aprendido es que todos tenemos una historia, todos, absolutamente todos, y que incluido el periodista más poderoso y no sé, que ustedes tengan en la cabeza, incluido ese periodista también tiene miedo de fracasar, porque esto es un juego, ¿no? Uno se debe al público y el público te juzga todos los días, y ahora en Twitter más todavía, y en Facebook. Antes era muy complicado recibir el feedback de los lectores, ¿no? O de los televidentes. Yo solía recibir muchas cartas de lectores, y lo cual me alegraba, y a veces cuando estaba en la calle y veía que alguien tenía el comercio y estaba leyendo mi nota, observaba milimétricamente sus reacciones y me quedaba pegada mirándolo para ver si se detenía, y además imaginaba, como soy lectora, imaginaba en qué párrafo se había detenido, imaginaba sus ojos si se abrían. No, era medio obsesiva, ¿no? Todos los periodistas somos obsesivos. Si no eres obsesivo no puedes estar en esta carrera, porque te tiene que obsesionar un dato, te tiene que obsesionar investigar. Y ahora con Twitter y con Facebook es una maravilla. En un segundo te dicen lo que piensan, te insultan, te alaban, te critican. A mí me encanta Twitter.
Me encanta porque cuando hago el programa incluso me ayudan a hacer preguntas y incluso siento que en ese mismo momento ambos, ustedes y yo, estamos pensando lo mismo, ¿no? Es fascinante el mundo de la interacción. Y esta interacción te sirve para entender que no estás sola y que así como te entretiene o te subyuga la historia de un determinado personaje, entre comillas, poderoso, de la misma manera esa historia está entreteniendo y subyugando a otros que son básicamente el público, ¿no? Yo espero poder regresar en algún momento aquí para, si el señor Ricardo Ramos lo tiene bien, no sé quién es el decano de esta facultad, pero... Hola. Siempre meto la pata. Buen día. Bueno, ella es psicóloga. Excelente, porque cada vez que he terminado de entrevistar, muchas personas me han preguntado si, no la veo, si soy psicóloga. Estudié cursos de psicología y hice muchas lecturas sobre psicoanálisis para poder sostener entrevistas íntimas y profundas. Hace mucha falta estudiar psicología para ser periodista. En verdad hace falta escuchar. Los psicólogos son grandes escuchadores. Los psicólogos solo escuchan. Y los periodistas creo que deberíamos de aprender a escuchar más. ¿Ya no tengo tiempo o sí? Sí, todavía tengo. Ustedes me avisan ya porque yo me voy. Sigo nomás, ya. Lo que quería decirles es que en este viaje inesperado que es el periodismo, yo he descubierto con el tiempo varios factores que te ayudan a cimentar más tu carrera. Uno es la innata curiosidad. Si no eres curioso, mejor no te metas. Si eres la persona que frente a un estímulo externo no reacciona con ímpetu y que no le interesa, mejor de repente deberías dedicarte a otra profesión. Un periodista tiene que ser curioso por naturaleza, tiene que querer saber, le tiene que provocar saber, ¿no? Y cuando hablo de la curiosidad, me refiero a una curiosidad absolutamente sensorial, ¿no? Yo tengo grandes problemas con el olfato, lo he dicho varias veces, ojalá algún día un doctor pueda curarme, porque no huelo mucho. No sé si ahora esta habitación está oliendo. ¿Está oliendo feo o está oliendo rico? No lo sé. ¿Huele? No, ya. Pero no tener olfato me ha ayudado y me ha salvado en algunas ocasiones. La primera vez que el olfato me guió en un reportaje fue hace muchos años, cuando un grupo de pervertidos, adictos, violaron sistemáticamente a unos niños que tenían retraso mental severo en una asociación que se llama Paz y Bien en San Bartolo. Yo trabajaba en la página de En Familia, como les estoy contando, y el pato me dijo que vaya a hacer un informe. Por supuesto que llegué placé, ¿no? Los cronistas siempre o llegamos antes o llegamos después y tenemos que aprender a reconstruir todo, porque siempre hay un comando de avanzada, ¿no? Que es el comando de actualidad. Y yo he ido varias veces a hacer breaking news y he ido con ese comando de actualidad. Pero los periodistas que hacen la nota del día es como que van, comen y se van, ¿no? Rapidito todo. En cambio, los cronistas, que somos los que hacemos las notas, digamos, de mayor observación, nos quedamos mucho rato, ¿no? Pero mucho rato. Y ese día aprendí que el olfato sirve de mucho en el periodismo. Pero estoy hablando literalmente, ¿no? De los sentidos.
de la curiosidad sensorial. Yo no huelo, pero cuando algo huele muy fuerte lo huelo. Si alguien en este momento se tira un pedo muy oloroso, pero muy oloroso, quizás lo vaya a oler, quizás. Es verdad. Ese día olía muy feo, y yo no sabía qué pasaba, y yo le decía al fotógrafo del diario, huele feo, y él me decía, sí, huele feo, pero ¿a qué huele? No sé, me decía, y yo le decía, huele a caca, ¿no? Sí, huele a caca, y él me miraba como diciendo, sí, Mili, cállate, y yo, pero huele feo. Y la enfermera ponía una cara como que, porque yo la iba entrevistando a esta hija de su madre, ¿no es cierto?, que había permitido todo eso. Y le decía, qué raro huele, ¿no? No, le parece, debe ser el verano, porque hacía mucho calor. Y ese día le hice caso a mi nariz. Seguía el olor, y cada momento era más fuerte y más fuerte, ¿no? Y entonces fuimos al segundo piso y era más fuerte el olor. Y yo le decía al fotógrafo, huele a caca. Sí, huele a caca, me decía, o sea, como diciendo, ya. Y en ese momento vi en una cama a un niño que tendría, calculo, unos 18 años de edad cronológica, no lo sé, pero obviamente no hablaba, tenía retardo mental severo. Yo en la UNIFE estudié esa carrera, no solo emitía sonidos guturales, ¿no? Y entonces la enfermera me iba llevando por todo el pabellón, mostrándome, ¿no?, que cuántos niños habían vivido en esa casa, y yo iba tomando notas, ¿no? Pero ese niño me detuvo, y de ese niño venía ese olor. Ese niño estaba oliendo mal, pero algo muy raro, algo muy extraño sucedía. Y el niño estaba con la mano en sus genitales, aparentemente masturbándose, pero él no se estaba masturbando. El niño estaba cogiendo sus heces de días que se estaban pudriendo en sus manos de manera miserable, mientras esa enfermera, hija de la perversión, no lo limpiaba. Y cuando yo destapé la sábana, porque ese niño no se estaba masturbando, vi lo que tenía que ver y le dije al fotógrafo del comercio, esto era lo que estaba oliendo, y le dije su vida a la enfermera. Y nunca me voy a olvidar que la primera escena de ese reportaje y de esa crónica fue eso, un niño con retardo mental severo, cogiendo sus propias heces en la miseria más profunda de la tierra, porque nadie, ningún adulto, ningún médico, ningún presidente de ninguna asociación había querido limpiarlos, había querido tratarlos como seres humanos. El Ministerio de Salud cerró ese local, el Ministerio de Salud los metió a la cárcel a esos enfermeros, que hasta ahora los detesto porque me acuerdo de la cara de esa mujer toda cínica, diciendo, sí, huele, debe ser el verano. Y ese día descubrí que la nariz no sirve, ¿entienden? Ese día dije, no huelo, pero cuando huelo tengo que seguir mi nariz. Mi nariz sirve para algo, y eso tienen que hacer cuando decidan ser periodistas. Tienen que seguir sus instintos, su intuición. La nariz me ha servido muchas veces para muchas cosas. En el terremoto de Pisco me favoreció no oler, porque mientras se desenterraban los cadáveres y mientras los fotógrafos vomitaban, yo seguía viendo la escena y seguía escribiendo, y me sirvió para que luego el lector se conmoviera, porque eso es lo único que estamos buscando los periodistas, conmover. Y la palabra conmoción es buena. La palabra conmoción significa apelar los sentidos, significa decirle al lector, esto no puede volver a pasar, esto no se tiene que repetir, y para eso sirve tu nariz. Y luego sirve tu mano, sirve mucho tu mano, porque el día que tú agarras la mano de un niño que tiene que es un niño ladrillero, el día que tú agarras la mano de una niña que ha sido explotada sexualmente en la selva,
el día que tú agarras la mano de un niño que todo el día trabaja colocando flores en el cementerio, porque eso es lo que le tocó vivir, ese día tú sientes que esas manos son rugosas, que esas manos son de un viejo o de una vieja, que esas manos no son de un niño, no son manos tersas. Y ese día tú tienes que coger esa mano y tienes que cerrar los ojos y empezar a descubrir y a describir esa escena, porque esa escena va a servir para conmover. Y tienes que agarrar sin miedo, tienes que abrazar, tienes que coger a la gente, tienes que decirle, dame tu mano. Y si es un orate que te está dando su mano, tienes que sentir eso, tienes que sentir cómo es la mano de ese mendigo que todo el día pide plata en la avenida Bancay y que todo el mundo lo mira con asco. Eso es periodismo. Y entonces es la nariz, es la mano y es el paladar. Tú no puedes ir a hacer una pollada, ay sí, claro, de manera muy vertical y vamos a ver cómo pues se divierten en esas zonas que yo no conozco porque vivo en la burbuja de Miraflores ¿y qué era la pollada? Bueno, era cuy frito. ¿Y a qué sabe el cuy frito? No lo probé porque no como cuy. Entonces no hagas la crónica si no estás dispuesta a comer. Con esto no quiero decir, y yo siempre se lo decía a mis alumnos, con esto no quiero decir que si van a hacer una crónica sobre hongos psicodélicos, tú te vayas a drogar. No. Porque algunos exagerados me han dicho, ajá, Mili, entonces si estoy haciendo un reportaje sobre la marihuana, tengo que estar stone todo un mes. No, no sean vivos, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que tienes que vivir con tus sentidos. Y no importa si llega un día como ahora llega, que estás sentada en una mesa y que tus orejas están escuchando todo. No importa si estás escuchando al del frente y no importa si estás escuchando lo que dice la pareja del costado, porque significará que te hiciste y te convertiste en una antena parabólica. Escucha el sonido del ventilador, del aire acondicionado. Distráete si alguien está hablando de más. Escucha el silencio. Escuchar el silencio es muy reconfortante, es muy bueno, pero hazle caso a tus sentidos. Eso es lo que creo cuando uno se empieza a meter en esta carrera. Y lo otro es que siempre lo menciono, por favor, no seas cínico, trabaja pensando que ese otro al que tú vas a denunciar, al que tú vas a interpelar, ese otro puede ser tú. Y a pesar de que sea pues un gran delincuente, dale el derecho a la réplica, ¿no? Dale la posibilidad de que en medio de su túnel oscuro pueda decir algo. Y siempre ten la absoluta certeza de que todo lo que estás diciendo lo has comprobado y lo has comprobado y lo has recontracomprobado, porque no puedes y no debes y no tienes el derecho a matar a gente solo porque tienes un carnet. El día que Orellana Rengifo a mí me denunció por $100 millones, después de descubrir su mafia y después de entrevistar a tanta gente, a tantas víctimas que iban al canal, ese día yo dije bingo. No tuve miedo. Bueno, uno siempre tiene miedo de que le pasen cosas, ¿no es cierto? Y más cuando la gente me dice cuidado, que son unos mafiosos, que te pueden hacer algo, que patatín, patatán, y que tú manejas sola, en fin. No, ese no es el miedo. El miedo, el mayor reparo era a que yo tenía que cruzar bien esa información, porque yo no podía equivocarme, ¿no es cierto? Porque luego te pueden caer encima con una fuerte demanda. Pero cuando me cayó la demanda por $100 millones, dije, muy bien, esta vez sí hemos agarrado a un pez muy grande, porque nadie te demanda así nomás por $100 millones. Solo te demanda alguien que se siente muy protegido por el Poder Judicial y alguien que ha comprado jueces, fiscales, policías, abogados. Y yo ni siquiera mis 2 riñones pueden costar $100 millones. ¿De dónde iba a sacar esa plata? Y todo el mundo me decía, $100 millones. Sí, pues, y ahí obviamente él no va a ganar. Y él no ha ganado. Bueno, todavía ha ganado, está prófugo, ¿no? Pero él ha hecho mucho daño y uno no tiene miedo cuando uno va con la verdad. Entonces, mi recomendación, además del estímulo sensorial y además de hacerle caso a tu intuición, es ser buena persona, es actuar ¿cómo decirlo? Con responsabilidad. Si vas a denunciar a alguien, ten la seguridad y ten la certeza de que has hecho bien tu trabajo. No te mandes así nomás, no lo hagas, porque te puede caer el triple.
Denuncia, pero con la certeza de que has hecho tu tarea. No denuncies porque te quieres hacer famosa. Esta carrera no es para hacerse famoso. Esta carrera no es para ser millonario. Esta carrera es para contar historias de otras personas que nos pueden ayudar a ser mejor personas, a vivir mejor en sociedad. Para eso está el periodismo. Eso es lo que quiero decirles hoy día, que si eligen ser periodistas, primero tienen que leer, segundo tienen que hacerle caso a todos sus sentidos y tercero tienen que entender que los cínicos no sirven para este oficio. Eso. Y me dijeron que parte de la charla era recibir preguntas, ¿verdad? Entonces, si quieren, yo sigo hablando y si quieren, ustedes me preguntan. Tom Wolfe, Wolfe, W-O-L-F-E, Tom Wolfe, es el creador del nuevo periodismo. ¿Una silla? No, está bien, estoy acostumbrada. Yo te leo en Facebook, te tengo… En Facebook, sí. Sí. Y una vez leí que se había muerto tu perro, si no me acuerdo. Sí, Hiciste George Clooney. Ajá, exacto. Y quería preguntar, como empezaste a hablar del tema de las mascotas, Sí. me imagino que te debe haber dolido mucho. Sí, claro. ¿Hiciste alguna nota de algo, o sea, de tu De perro? George Clooney en el periódico, no lo hice. A veces cuando duele demasiado uno no puede escribir, pero sí le escribí. George Clooney era un Yorkie que tenía 2 años y se murió de un infarto. Fue terrible, sí, fue muy triste. Pero está bien ahora él. Ahora tengo a Harry Potter. Sí. Ayer en el malecón Harry Potter firmó muchos autógrafos. Sí, se tomó muchas fotos con muchos niños. Harry Potter es un perro que está entrenándose, sí, tiene 4 meses y me gustan los perros. Y es un Westie. Ya lo presenté en mi Twitter. Está bien Harry Potter. Pronto buscará novia. Qué raro que me preguntes de mi perro. Está muy bien. Hola, aló. Hola Milagros. Hola. ¿Qué tal? Por acá estoy. Hola. Primero que nada, está muy interesante tu manera de presentarte, ha sido muy divertidas todas las anécdotas. Quería saber si nos podrías recomendar algunos libros, digamos 5 libros que tú digas, tienen que leerlos. Sí. Sí o sí. Tengo muchos para recomendarte. Encuentro con la historia, que es una serie de entrevistas que hizo Falaci y que deberías de leerlo de todas maneras. Hay una… es que depende a qué quieres ir, ¿no? Si eres como yo, que se dedicó básicamente a hacer perfiles, te recomendaría que leas a Guy Tallez, que leas Honrarás a tu padre, ¿no? Te recomendaría mucho que leas a Tom Wolfe. Algún día, en serio, invítenme y yo vengo y les doy una charla de periodismo narrativo. Hay una selección de Penguin de todas las entrevistas más importantes que han sido hechas en el siglo XX. Pueden leer entrevistas a Hitler, a Freud, o sea, piensen en un nombre, a Mussolini. Eso es lo maravilloso de la entrevista, ¿no? Que el periodista está frente al personaje que ha marcado hitos en la historia y que puedes leer más o menos cómo pensaba, por qué lo pensaba, qué hacía y para qué hacía, ¿no? De hecho, a mí me hubiera encantado entrevistar a Freud. Si hubiera vivido en su época y hubiera sido periodista, hubiera ido a tocarle la puerta. O sea, hay muchos… te recomendaría mucho que entres al portal del País Semanal. Hay excelentes entrevistas en la revista Rolling Stone. Me encantan las entrevistas que se hacen en el portal de The Guardian, ¿no? Que hace, y el New Yorker, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que ustedes tienen una gran responsabilidad. Ustedes tienen acceso a todo. En mi época no había acceso a nada. No había internet, ¿no? Yo tenía que ir a la biblioteca y tenía que leer. Ustedes pueden hoy día leer lo que les da la gana y no lo hacen. Y por eso yo digo, ¿en qué momento se están perdiendo esta generación que tiene todo a la mano y no busca, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes no sepan quién es Norman
Meyler, o que no sepan quién es Gaitales, o que no, ¿cómo es posible que no lo sepan? Es un pecado mortal y hoy día tienen que ir en la noche a sus casas y agarrar sus látigos y decir, claro, tienen que decir, esto es imposible, tengo 20 años y no he leído a Truman Capote. Pues si no han leído a Truman Capote, yo me suicido en este momento. ¿Alguien ha leído a Truman Capote? Uno. ¿Qué has leído de Truman Capote? Esa es la típica del que no ha leído, no me acuerdo el título. Claro. A Sangre Fría, si no lo leen, A Sangre Fría es la gran crónica roja, el gran ejemplo de cómo se puede escribir toda una novela a partir de un hecho noticioso, a partir de un asesinato. Truman Capote es un maestro, pero es un maestro, háganme caso, lean mucho. Y si no leen, no hay problema, porque yo voy a seguir teniendo trabajo. Es lo que yo siempre digo, tienen que leer para que salgan, para que exista una generación impresionante de periodistas narradores, ¿no? Pero ese es el gran problema de ahora, pues los chicos no leen y por eso los reporteros dicen cada idiotez en televisión y en radio que tú dices, Dios mío, este no ha leído nada, no le ha ganado a nadie, ¿no? Claro, tienen que leer. Hoy día vayan a la librería y compren A Sangre Fría, nada más digan, bueno, ya, le voy a hacer caso a Milagros, voy a ver de qué rayos se está hablando, lean a Truman Capote. Léanlo, solo les va a fascinar, es una historia bien complicada, incluso ha sido llevada al cine, seguramente alguno de ustedes habrá visto la película, y si no lo ha visto también, vean la película en Google, me parece, ¿no? Que hay portales de películas donde uno entra, ¿no? Sí, tienes que leer. Yo quiero agradecerte por venir acá a la universidad. Y también me has hecho cuestionar si en realidad es lo que quiero, porque yo entré acá a la universidad pensando en periodismo, pero llevé el curso de redacción y no me gustaba redactar, así, sí, sinceramente no me gusta redactar, me gusta escribir de algo que me apasiona. Y cuando tú dijiste que tienes que informarte, tienes que investigar, eso me gusta. Y creo que voy a pensar un poquito y ver si es en realidad periodismo lo que inicié con mi mente en la universidad y iniciar eso y a ver si la redacción la puedo mejorar. Y quería hacerte una pregunta en referente a lo que tú dijiste de las entrevistas que tú haces. Quisiera saber cuál fue la entrevista con la que dijiste, para esto estudié, para esto es lo que quiero, esta es mi carrera. Bueno, primero que nada quiero decirte que si no estás redactando, o sea, si te gusta leer, te tiene que gustar escribir. Y si no estás redactando como tú crees que debería de ser redactado, es porque no has estudiado periodismo narrativo. Ese puede ser digamos, el periodismo aburrido, como yo lo entiendo, la pirámide invertida, el periodismo frío y duro, ese a mí también me aburre, ¿ah? Yo desde que empecé renuncié a eso. En el comercio me decían cuentista, ¿no? Los editores viejos me decían cuentista. Me gané muchas burlas, ¿no? Pero luego entendieron que había una nueva corriente en el periodismo y ahora es casi imposible renunciar a la narración en la noticia. Yo siento que más bien los que no narran son los que no leen. Eso es lo que yo creo, ¿no? Yo creo que la única manera de interpelar y de conmover es haciendo narración. Me vas a perdonar, pero no sé quién te ha enseñado, pero quizás deberías de escribir como te gusta leer. Esa es mi única recomendación para los que buscan hacer prensa escrita. ¿Cómo te gusta leer? ¿A quién te gusta leer? La pregunta que te tienes que hacer es, ¿lees? Porque ¿cuál es tu promedio de lectura al mes? ¿2, 3 libros, 4? En el último año, ¿cuántos libros has leído? Eso es lo que deberían de preguntarse. Y hay maneras de acercarse a lo que uno disfruta. Si alguno de ustedes que me está escuchando no ha leído ni un solo libro en el último año, en verdad mejor cámbiense de carrera.
estudien algo que no les demande tanta lectura, pero todo demanda lectura, todo, ¿no? Y para leer hay que estar muy concentrado. Es en esta época, en la de ustedes, en la que uno tiene que leer y leer y leer y seguir leyendo y tener insomnio porque lees todo, todo. O sea, no concibo a un estudiante de periodismo sin estar leyendo. Me apena mucho que no hayan leído a Truman Capote porque los imagino en cuarto, quinto, sexto ciclo. No sé en qué ciclo están ustedes, pero en todos los ciclos. Entonces, vamos a volver a encontrarnos. Aquí la señora decana, estoy convencida de que me va a invitar a dar mi taller. Y cuando yo di mi taller, yo enseñé más de 13 años en la Universidad de Lima. Y yo me fui porque no tenía tiempo, pero he tenido grandes alumnos y yo sé que los atormentaba con la lectura, pero luego los veo y los leo y disfruto de sus textos. Y siento que han crecido tanto como narradores y eso es lo que deberías de preguntarte, no de mirarte al espejo y decir no estoy escribiendo, sino más bien estoy leyendo y estoy intentando escribir como a mí me gusta leer, que ese es otro tipo de pregunta. Yo creo que los profesores nos equivocamos, creo que cada uno tiene su especialidad y cada uno tiene sus maneras de mostrar el periodismo. La mía es absolutamente distinta a la de otro profesor, yo no descalifico a ninguno. Pero yo creo en la narración, yo creo que la noticia es una historia que tiene que estar bien contada y creo que cada párrafo es un círculo donde el inicio del párrafo tiene un clímax y un desenlace y entre párrafo y párrafo no hay bisagras porque no es por lo tanto, sin embargo, mientras tanto, odio esos conectores porque esos conectores son de gente aburrida que no sabe escribir. Los párrafos se van uniendo y se van tejiendo porque cada párrafo en sí es una unidad narrativa, pero entender eso es solo posible si es que lees, ¿no? Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿qué rayos he leído este año? Y si la respuesta es ni un solo libro, no importa. Siempre es bueno arrepentirse, hacer actos de contrición, ir a la librería y decir, muy bien, señor vendedor, ¿qué libro me recomienda? ¿Cuál es la novela que ha tenido? De repente, si te gusta estar en la actualidad y quieres saber cuál es la novela que ha tenido más impacto, anda, pues, ¿no? Anda y lee eso. Yo siempre recomiendo un solo libro para los que creen que dudan que no les gusta leer. Y yo, para ver la musicalidad del texto, yo lo único que les recomiendo es que lean Seda de Barico. El día que leen Seda de Barico, todo cambia, todo, absolutamente todo, porque es música. Es un poeta que escribe y que escribe toda la historia de la seda y es una historia de amor y es un libro chico que le ha cambiado la vida a muchos alumnos míos, me cambió la vida a mí. Me gusta Barico, lo sigo, entonces lee Seda. Hoy día anda a la biblioteca y busca Seda y vas a entender de que el texto es música, entonces la noticia tiene que ser música. Y hay pocos reporteros en televisión. Me gusta mucho Anushka Buenaluque de Cuarto Poder, porque ella maneja el texto, ella está narrando y ella está pensando en el texto, pero es que Anushka lee. Tú puedes descubrir que un reportero de televisión lee cuando no cae en los lugares comunes. O sea, por favor, odien a los periodistas que digan el líquido elemento. O sea, rayos, ¿cómo le pueden decir al agua el líquido elemento? O sea, o que dicen miles de manifestantes salieron a la procesión del Señor. ¿No han escuchado eso tantas veces? Y yo los odio. Les digo, por Dios, hay otras maneras de empezar, de narrar. No, no sé, como dicen, el astro rey, ¿no? Por el sol, ¿no? El astro sol. No sé qué tonterías hablan. Entonces, ¿por qué? Porque no leen. Porque no leen, porque no llegan a su mente, no llega a tu mente palabras nuevas. Entonces, lee Seda. Quizás no renuncies tan pronto al periodismo, quizás date una oportunidad y empieza a leer los portales, busca entrevistas, busca crónicas, busca Gato Pardo, ¿no? Busca los Rolling Stone, las crónicas de los Rolling Stone, busca New Yorker, va a cambiar tu manera de entender el periodismo. Milagros, hola. Ya, yo vi en una entrevista que tú dijiste que una de tus grandes metas era entrevistar a Fujimori. Sí.
¿qué le preguntarías? Sí, a Fujimori. Ajá. Y además, ¿qué sentiste cuando entrevistaste a Vargas Llosa? Ajá. Y no le contesté a ella mi pregunta de... A ver, yo sí puedo reconocer que yo sentí que yo era periodista, por qué había elegido mi carrera cuando entrevisté a Yuri Soto. Yuri Soto era un niño, es un hombre, bueno, yo digo niño, que tiene problemas, a ver, yo no diría que tiene retardo, digamos que tiene problemas de aprendizaje, problemas de comunicación. Yuri Soto, a Yuri Soto me lo presenta una señora que se llama Gona, una holandesa, que trabaja con niños discapacitados, con niños discapacitados de la sierra, que son personas invisibilizadas. Nosotros en el Perú no vemos a las personas que viven que pasan sus días en sillas de ruedas, y no vemos a muchos ciegos en la calle, no porque no existan. ¿Por qué creen que no los vemos? ¿Alguien tiene una respuesta para eso? No, ella dice que es porque no los queremos ver. No, esa no es la respuesta. ¿Alguien tiene una idea de por qué no vemos? No, ella dice porque no nos ha pasado. No, simplemente no los vemos. ¿Por qué? Porque no salen. ¿Quién ha dicho no salen? ¿Y por qué no salen? No, porque no hay facilidades. Tan simple como eso, no hay rampas. No, recién en los cines hay rampas para los discapacitados en silla de ruedas. Recién la gente está empezando a tomar conciencia de que no se puede estacionar bloqueando una vereda porque puede venir un ciego y se va a estrellar con el carro, ¿no? Hay que ser conscientes. En Estados Unidos, en Europa, todo el día ves a gente que no puede caminar en su silla de ruedas porque hay rampas, porque hay semáforos para ciegos. En el Perú estamos tan en la cola de nuestra falta de respeto y nuestra falta de apoyo, que el día que fue elegido Michael Urtecho en el Congreso, que ustedes saben cómo terminó su historia, ¿no? ¿Recuerdan Michael Urtecho? Ese día no había rampa para que él pudiera juramentar. Fue una vergüenza, se tuvo que incorporar una rampa, lo recuerdo muchísimo, porque además yo estaba aturdida. Yo creo mucho que nos faltan kilómetros luz para como sociedad, ¿no es cierto?, para respetar a la gente que no camina, a la gente que no ve. Entonces, en la sierra es peor, es 10 veces peor. Si en Lima, en nuestra capital, no hay rampas, no hay facilidades, ya imaginarás cómo es en la sierra, ¿no? Son invisibilizados. Hay muchos niños que no pueden caminar y son tratados como animalitos, se arrastran nomás. Yo hacía muchos reportajes de ese tipo en el diario, y esta chica Gona, que era una holandesa y que trabajaba con niños discapacitados de Cusco, me pasó la voz de que había un niño en un cerro que soñaba con bajar. No sabes, por supuesto, fui a hacer el reportaje, me fui a Cusco y subí el cerro y Yuri estaba arrastrándose, no tenía bastón, no tenía silla de ruedas, no tenía nada, su mamá lo había criado como podía. Yuri estudiaba las estrellas, tenía un libro donde estudiaba todas las constelaciones, se sabía de memoria todas las estrellas, podía ver las constelaciones, sabía todo del cielo. Era un niño muy inteligente, era un joven, para mí era un niño porque su edad mental era menor, ¿no?, a su edad cronológica. Y lo único con lo que Yuri soñaba era con conocer el Cusco. Era lo único que él quería, él veía desde el cerro, veía la carretera, veía que pasaban los camiones, veía que había vida. Él no tenía contacto con la gente, porque él se arrastraba y él no podía bajar, y su mamá era viejita, su mamá era una campesina muy pobre. Entonces yo, por supuesto que quedé en shock, ¿no?, con esa historia, y le escribí en El Comercio, y fue una crónica largaza, fue muy conmovedor toda esa historia,
y yo le dije a mi director, en ese entonces era Alejo Miro Quesada, le dije que el comercio tenía que hacer algo para hacerle un camino a Yuri, que teníamos que hacer algo para hacerle una trocha a Yuri, para que del cerro de arriba ese ser humano bajara, porque su único sueño era bajar, lo único que quería era ir a la ciudad, él sabía que había algo más allá de su cerro, más allá de sus animales, ¿no? Y fue maravilloso, lo hicimos, le hicimos su camino de trocha, esta asociación de Gona le regaló una silla de ruedas, y ustedes no saben, o sea, ese día yo dije, yo soy periodista por esto, o sea, sentía que Dios me bendecía y que nos bendecía a todos los que habíamos encontrado a ese niño, porque Yuri bajó, todo el pueblo lo esperó abajo. ¿Tú te imaginas lo que era ver después de años que un ser humano logra bajar, y bajó en su silla con globos, me acuerdo, celestes? Yuri lloraba, era la primera vez que iba a bajar a la ciudad, bajó, y de hecho ahora vive en Lima. Es una cosa impresionante, y a veces se me llama y me dice, Mili, estoy vendiendo, ahora vende golosinas, ¿no? Él vende en Abancay. Yo cada vez que Yuri me habla, yo siento que soy feliz y que estuvo bien que bajara. La fotografía que tomó Quique Cunio a Yuri se convirtió en la tarjeta de Navidad del diario de ese año, porque fue una historia inspiradora, no porque nosotros lo hubiéramos descubierto. Ese niño era un centro de energía, de fuerza, de lucha. Él siempre quiso bajar y lo logró. Él vio a una holandesa y le rogó a esa holandesa que por favor lo bajaran, y se topó con periodistas. Entonces ese día yo dije, wow, para esto sí soy periodista, ¿no? Y luego en Pampalca conocí a unas señoras que eran las jefas de la comunidad, eran todas mujeres porque los hombres eran unos alcohólicos, unos borrachos, habían echado a perder el centro poblado. Bueno, ustedes los hombres siempre pues chupando, no sé, en fin, haciendo cosas un poco complicadas. Las mujeres empezaron a gobernar el centro poblado y las mujeres soñaban, lo único que querían era conocer el mar, nada más. Y yo escribí la crónica, la ministra de la Mujer leyó la crónica, era el gobierno de García, me parece, o de Toledo. Pucha, estoy envejeciendo, mi memoria está fallando, creo que era de García. Y yo me fui de viaje y me enteré que la ministra de la Mujer iba a traer a las campesinas de Pampalca, y me acuerdo que mi jefe me escribió y me dijo, Mili, la ministra de la Mujer va a traer a las campesinas de Pampalca para que conozcan el mar. Qué pena que no estés aquí, porque esa era mi historia, ¿no? Y yo le dije, por favor, o sea, que lo haga fulanito, y que él no. Y las fotos de las mujeres con sus polleras, ¿no? En la Costa Verde, metiéndose al mar, no. O sea, ese día yo dije, pueden matarme. Claro, porque el periodismo sirve, si a una sola persona le puedes ayudar a ser feliz, si a una sola persona le puedes cambiar la historia, o sea, en verdad, ¿qué más puedes hacer? Te tienes que dar por bien servida. O sea, a mí me han pasado cosas maravillosas con el periodismo. He ayudado a mucha gente, pero ellos me han ayudado a mí a ser mejor persona. Y Yuri es uno de ellos. O sea, creo que podría decirte, he entrevistado a tantos poderosos. No, o sea, eso me ha ayudado a perfeccionar mis cuestionarios quizás, pero el brillo de los ojos de Yuri bajando ese día del cerro, todo el mundo haciéndole, todo el pueblo estaba con banda típica. ¿Ustedes han visto el documental Underground de Kusturica? ¿No? Era algo así, yo estaba pero tan emocionada, y Yuri lloraba, y su mamá, que era una pobre campesina, muy viejita, pues ella era, Dios mío, o sea, fue inolvidable. Creo que ese día descubrí que para eso somos periodistas, ¿sí? Milagros, disculpa la interrupción, disculpa que te interrumpe. Vamos a ir con la última pregunta. Agradecemos a todas sus intervenciones. Vamos con la última pregunta en esta ronda, y luego nuestra decana, la doctora Gatti, quiere decirte también unas palabras. Por favor, la última pregunta. Hola, Milagros. Quisiera saber cómo se lucha contra la corrupción en el periodismo. ¿A qué te refieres? ¿A la corrupción de los periodistas o a la lucha contra la corrupción de los funcionarios? Lucha contra la corrupción de los funcionarios. Bueno, de mil maneras, ¿no? Primero,
O sea, primero, si te enteras de un caso, si alguien te viene a denunciar un caso, hay una frase muy célebre que es yo no sé si ustedes han leído toda la historia detrás del caso Watergate, ¿no? De cómo cayó Nixon. Les recomiendo leer Todos los hombres del presidente, otro libro, de Woodward y Bernstein. Woodward y Bernstein son los dos periodistas del Washington Post que destaparon toda esta historia de chuponeo, ¿no? Que finalmente llevó a la dimisión de Nixon, ¿no? Entonces, primero que ellos, al leer ese libro, ellos tenían un gran informante, ¿no? Que hasta ahora no, bueno, ahí hay muchos papeles clasificados que se han ido conociendo a lo largo del tiempo. Ellos, cuando yo leí ese libro, yo aprendí muchas cosas de la investigación. En primer lugar, siempre tienes que proteger a tu fuente. O sea, eso es innegociable. Yo he tenido que revelar ciertos papeles y videos en el programa que he jurado jamás decir quién me los dio, ¿no? Y incluso he tenido citaciones de la fiscalía para que yo diga quién me los dio, y obviamente nunca lo he dicho, no se los pienso decir tampoco, ¿no? Para descubrir la corrupción tienes que ser muy responsable con eso, porque la fuente corre mucho riesgo al revelar algún tipo de información complicada, ¿no? Tienes que simplemente jalar la pita, ¿no? Seguir la ruta del dinero. Seguir la ruta del dinero en el Perú es muy complicado porque hay mucha lavandería, ¿no? Y entonces una persona que es una funcionaria, nunca Álvarez, cuando yo entrevisté a Álvarez, que hoy está en prisión, Álvarez no tenía nada a su nombre, ni siquiera una patineta, nada. Y ahora se sabe que su mafia manejó más de 100 millones de dólares, por lo menos en un primer momento. Todo su entorno era el que manejaba, ¿no? Tenía muchos testaferros y eso es más complicado de comprobar, porque ya no dejan huella, lo aprendieron muy bien. De hecho, Al Capone fue un maestro, ¿no? Nunca nadie podía atrapar a Al Capone porque sabía bien cómo escabullir a las leyes, a los oficiales, ¿no? Entonces, para combatir la corrupción, lo único que yo creo es que hay que jalar la pita del dinero, básicamente, proteger a la fuente siempre, pase lo que pase, así te lleven a juicio, nunca revelar. Estar absolutamente, tener un espíritu fuerte para soportar presiones políticas y presiones, ¿cómo decirlo? No es fácil denunciar porque te cae lodo, te caen amenazas, te dicen cosas feas. En Twitter a mí me dicen cosas espantosas, ¿no? No es fácil y tienes que ser fuerte, porque además tú tienes que saber que contigo hay un equipo y que tú eres la cara del equipo. Ustedes me conocen a mí, pero detrás de este rostro hay un equipo de periodistas que todo el día están investigando y tú te debes a ellos, ¿no? Porque cuando tú empiezas a revelar algo muy fuerte, tienes que tener la fortaleza como para no ceder. Una vez mi productora me preguntó hasta dónde iba a llegar con el caso de Álvarez y con el caso de Orellana, porque yo siempre lo he dicho y lo digo públicamente, yo no sabía nada de Álvarez. Yo era la típica periodista limeña que no, digamos que no lo había estudiado al presidente regional de Ancash. Y yo estaba en el canal cuando me enteré de la noticia de Ezequiel Nolasco y estaba viendo el programa de Jaime Altaus, y Jaime Altaus contó que Ezequiel Nolasco había ido a su programa hacía 2 semanas y pasó la entrevista, la última entrevista que da Ezequiel Nolasco a un periodista de Lima. Y entonces Ezequiel Nolasco, que es este dirigente que fue asesinado, ¿se recuerdan? El padre de Fiorella Nolasco, él le dice a Jaime Altaus que lo quieren matar, que quizás lo vayan a matar. Y la entrevista termina cuando el periodista Altaus le dice, cuídate.
Y yo estaba viendo eso y ese hombre que estaba en la pantalla estaba asesinado. Y yo decía, ¿en dónde estuve? Yo se los juro, por mi santa madre, que yo por pura vergüenza profesional llamé a Fiorella Nolasco. O sea, yo la miré a mi productora y le dije, ¿dónde estábamos? ¿Por qué no escuchamos a este señor? O sea, si los periodistas hubiéramos escuchado más a Ezequiel Nolasco, él no estaría muerto. O sea, estoy convencida de eso. Y le dije a mi productora general que llamara a la hija de él, a Fiorella. Y Fiorella llegó a Lima, la trajimos a Lima, ¿no? Yo ya tenía el programa, sí, ya tenía el programa de América Televisión, claro, era el tercer programa. Y Fiorella llegó con 6 policías y llegó con chaleco antibalas. Y cuando vi esa escena, o sea, digamos, esa escena me hubiera permitido escribir una muy buena, creo yo, crónica sobre las consecuencias de la corrupción en el Perú. Pero esa escena fue una cachetada a mi convicción profesional. Así, ¡pum! Así, fue como que, ¿qué? O sea, esto está pasando en el Perú, no puede ser. Y Fiorella llegó, yo la abracé muy fuerte y le dije que sentía mucho, que le pedía perdón como periodista por no haber escuchado más a su papá. Fiorella llegó temblando al canal, llegó con su chaleco antibalas, 2 policías la seguían de arriba abajo, al baño, si quería ir al baño las policías la seguían, y ella era como una de mis sobrinas, ella no podía vivir así. Y entonces fue que Fiorella se sentó en el programa y frente a todo el Perú dijo que Álvarez era un monstruo de 4 cabezas, que había matado a su padre, y lloró. Terminó el programa y yo temblaba y yo le decía, te voy a ayudar, Fiorella, te lo juro que te voy a ayudar. Y Álvarez, por supuesto, luego vino a mi programa, y con esto termino. Y fue ese día que mi productora me dijo, ¿y hasta dónde vas a llegar? Porque si empiezas con esto, va a llegar un momento en que de repente no quieras seguir. Y yo le dije, voy a llegar hasta el final, y no voy a tener miedo, porque esta niña no merece lo que le ha pasado. Ella, yo no sé si ustedes saben, Fiorella estaba con su papá el día que mataron a su hermano. El día que mataron a su hermano, ella vio cómo mataron a su hermano. Y el día que matan a su padre, ella está durmiendo y ella se despierta y ella ve que hay luz en su sala, ¿no? Y ella camina y ve la puerta entreabierta y ve a su mamá y a los vecinos. Y ella sale y le dice, ¿qué pasa, mamá? Han matado a tu papá. O sea, no puedo decir una lisura en un centro universitario, pero esto no lo podemos permitir como peruanos. O sea, eso fue lo que pasó en el Perú con Álvarez. Y Álvarez tiene, o sea, ojalá y le den una gran sentencia. Y ojalá sea una sentencia que a todos los presidentes regionales que han metido la mano y que han robado el dinero de todos los peruanos y de sus regiones, les dé una gran lección. O sea, lo de Fiorella no fue broma, de ninguna manera. Y un periodista no puede quedarse pues, ya bueno, sí, le pasó y te das la media vuelta así, porque imagínate, ¿no? Yo tengo que vivir tranquila. No, yo no podría dormir tranquila sabiendo que yo me enteré de esa historia sin denunciar. Y no me va a importar. Y si algún día me sucediera algo, es lo que yo siempre digo, ustedes sabrán de dónde vino. Punto. No, en serio. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Ese hombre está preso. Los corruptos son cobardes. Son cobardes. Contratan a sicarios y los sicarios hacen sus ejecuciones y son tan cobardes que contratan incluso a menores de edad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A mí, sinceramente, madera, yo no creo que me vaya a pasar nada. Pero si algo me pasara, o sea, en serio, está bien pues. Está bien, eso tenía que hacer. O sea, no hay derecho que una sola persona haya visto que asesinan a su hermano y a su padre solo porque se atrevió a denunciar la corrupción. Por eso es que a Urresti me da bronca. Por eso es que el ministro Urresti cuando dice, ay no, los ciudadanos no tengan cuidado, porque los sicarios solo están buscando a los delincuentes. ¿Y qué quiere? ¿Que estemos en un restaurante viendo cómo hay cruce de balas? Este señor se volvió loco, por eso es que yo estoy molesta. Pero no tengo miedo de decírselo, porque yo he pasado por Sendero Luminoso, ustedes no.
Yo sí, y aquí los viejos que estamos acá hemos pasado por eso. Y yo no iba al cine, chicos. Yo no iba al cine en mi época, porque habían bombas. Y claro, ustedes dirán, ay, bueno, otra vieja que nos empieza a contar el Sendero Luminoso. Lo siento, yo no quiero que los sicarios ganen terreno. No quiero, no me da la gana. Ahora soy periodista y ahora puedo gritarlo. Y lo voy a gritar. Y ustedes como jóvenes, como universitarios, deberían de gritar siempre. Cuando muera un peruano por sicariato, deberían de hacer una así. Solo los jóvenes universitarios son, digamos, la voz del pueblo, los que se pueden movilizar. Nosotros no podemos permitir que el Perú vuelva a desangrarse por otro tipo de crímenes. Por eso es que yo he seguido, ¿no? O sea, no tengo ninguna otra motivación que esa. No voy a... Si en algo puedo poner un grano de arena, es que no quiero volver a ver a peruanos asesinados impunemente. Eso. Y para eso sirve el periodismo. Y entonces, con eso termino. La niña que está dudando... Ya, bueno, ahora sí te tienes que preguntar si estás dispuesta a ir hasta el final. Solo eso. Muchas gracias más bien por haber venido a la charla. Milagros, te he escuchado todo el tiempo detrás de un atril. Sí, no he visto tu cara, pero la fuerza comunicativa era tal que te escuchaba. Muchas porque gracias. soy básicamente auditiva, pero como ahora quiero decirte cosas, te las tengo que decir a la cara, Gracias. mirándote la cara. Gracias. Primero agradecerte por haber venido a la universidad, felicitarte por haber sido tan consecuente con tu discurso. Has sido tú misma, has expresado que lo narrativo es lo valioso para ti, y en ese narrativo nos has dado tu currículum de vida de una manera tan amena, tan clara, que creo que ha sido para todos los chicos una lección de Gracias. periodismo. Le agradezco mucho. Y dentro de eso, en el discurso final que has dado, digamos, yo quisiera pedirte en esta estructura narrativa que te encanta, leí a Fernando Vives ayer, hoy día, no sé cuándo fue, donde hace la propuesta justamente de lo que has hablado ahora último, de cómo el tema de la delincuencia, el tema de los delitos, nos dicen que es un problema de percepción, No. pero vende demasiado y el periodismo, digamos, sus primeras planas son eso. Y él hace una propuesta en la cual yo quisiera, si tú encuentras la metáfora, venir a decírnoslas y a comunicárnoslas a nosotros. Y él dice, el periodismo amarillo, la prensa amarilla, ha encontrado a través de la corrupción, a través de la delincuencia, metáforas muy fuertes para vender el periodismo. Y eso vende porque en la trama narrativa realmente pues los desenlaces, como dices tú, son balas y cosas a las cuales tú te resistes. Y él dice, la noticia buena, la noticia positiva, no tiene todavía una estructura narrativa. Yo creo que tú tienes la fuerza y la capacidad para encontrar la metáfora y empezar a orientarnos en un periodismo positivo, en una edición donde veamos las cosas bonitas, porque yo al ignorar el evento les decía que qué terrible pues cuando se habla de Perú y México, lo primero que nos viene es narcotráfico, delincuencia, sicariato, y peligro. Entonces, ojalá que tú puedas contribuir a generar esa metáfora para poder hacer un periodismo con valores positivos y donde todas las cosas feas sean puestas en el segundo plano. Ahora están en demasiado primer plano y nos dan una visión muy negativa de un caos, de un desorden, que creo que, como lo has dicho tú no quieres que el Perú vuelva a vivir lo que fue, digamos, el terrorismo, lo que es ahora el sicariato. ¿Cómo encontramos la metáfora a la que Vives está planteando? Y creo que tú tienes la fuerza para hacerlo. Muchísimas gracias por haber venido y estás invitada. Muchas gracias. Gracias, chicos. Sí. Bueno, yo no, tengo que mirarla. Sí, disculpe más bien que no. Yo por supuesto que creo en lo que usted está diciendo. No por gusto hice mi programa 5 minutos, ¿no? Yo creo en eso, yo creo que las noticias no me gusta llamarlas positivas ni negativas, no me parecen marcar, bueno, pero yo creo que todos tenemos luz y que tenemos oscuridad. El problema es que la oscuridad hace mucha bulla y creo que la luz debería de brillar más. Yo creo en eso. He hecho programas 2 años de 5 minutos, no lo hago ahora porque
me gana el tiempo, porque estoy concentrada en el programa de América, que es básicamente político, electoral, ¿no? Pero mi trabajo en el diario siempre ha sido enmarcado en eso también, en buscar historias positivas de gente. Ahora que ella me preguntaba, el mayor recuerdo grato que yo tengo es de una historia de emprendimiento, de fuerza, de valentía, que es la de Yuri, ¿no? Yo sí creo lo que usted dice, pero los malos hacen mucha bulla, pero los buenos somos mayoría. Eso es lo que creo. Y creo que depende de... Sí, claro. Hay que visibilizarlos, pero también hay que llamar la atención, y yo en eso sí soy consciente de que las primeras planas y el sicariato y los asesinatos ganan portadas, porque eso no puede pasar. Porque siempre, y eso sí, aquí en la China, en cualquier lugar del mundo, la noticia de un hombre asesinado va a ser mucho más poderosa que cualquier otro, porque tiene que ver con nosotros, con nuestro género, con nuestra especie, o sea, tiene que ver con nuestra propia integridad, ¿no? Entonces, sí creo que hay que llamar la atención y que hay que visibilizar lo otro. El tema también parte por la culpa de ustedes, ¿no? Porque yo no sé cuánto consumen estos programas escandalosos, ¿no? Siempre lo digo, el poder está en el público, el poder absoluto está en ustedes, no en los productores de la información. O sea, los productores de la información damos cosas y recibimos respuestas. Cuando yo hice 5 minutos me dijeron, ay no, eso es muy onírico, la gente solo va a hablar de cosas bonitas y quizá no vaya a tener resultado. Bueno, fue al revés, tuvo un gran resultado, ha sido un programa que a mí me ha llenado de orgullo, lo digo tranquila, porque demostré que se puede hacer esos programas, y creo que hace falta que los televidentes, los lectores, los oyentes demanden más. La fuerza está en ustedes, no en nosotros. Gracias. Gracias, Milagros. Muchas gracias a Milagros Leiva, que ha estado con nosotros esta mañana. Ella mencionaba al periodista, escritor Capote. Hay una frase conocida de él que dice: una conversación es un diálogo, no un monólogo. Por eso hay tan pocas buenas conversaciones, debido a escasez de personas inteligentes. Creo que depende de cada uno de nosotros qué tipo de conversación queremos tener, pero esta mañana sí nos hemos quedado con muchas ganas de seguir conversando contigo, Milagros. Un fuerte aplauso para Milagros Leiva, por favor. Muchas gracias a todos por venir. Los invitamos a seguir participando en la Semana Comunícate. Los eventos están en el Facebook de la carrera. Los invito a que puedan entrar y chequear. Por favor, continúen con nosotros en los eventos, y nuevamente un fuerte aplauso para Milagros Leiva, que nos acompaña esta mañana. Chao, chicos, gracias. Gracias, Milagros.